Muy buen día para cada uno de ustedes. En seguimiento a las clases de lengua y literatura, el día de hoy estaremos trabajando, como siempre, con la unidad número 3. Docente practicante Daniela Uriza. Estamos trabajando lo que es el tema de las abreviaturas y siglas. Y vemos que una abreviatura viene del latín abreviatura, de abreviare, que significa hacer breve, una convención ortográfica que acorta la escritura de cierto término o expresión, y esto consiste en la representación escrita de una palabra o de un grupo de palabras, o sea, reducir al mínimo la expresión. Las abreviaturas, las siglas y los acrónimos son abreviaciones gráficas o formas de escrituras abreviadas de una o más palabras. Este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Si nos damos cuenta, las abreviaciones gráficas se dividen en abreviaturas en palabras, como la palabra páginas. Se abrevia de la siguiente manera, con el siempre páginas sería PAGS con siempre el acento en la A. Y las siglas ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas, se abrevia con mayúsculas porque es una organización. Y vemos los acrónimos que vamos a ver a continuación. Entonces, si nos damos cuenta, las abreviaturas también tienen reglas en su escritura. Se escriben con un punto y con minúsculas, a menos de que la abreviación sea un nombre propio, la abreviatura va con mayúsculas. O también, si se dan cuenta, a veces al inicio de un párrafo hay una abreviación, entonces esa va con inicial mayúscula. También se tildan si la palabra completa lleva tilde y se escriben en plural. Por ejemplo, páginas, como les decía, siempre con el acento en la A. Las siglas se escriben en mayúsculas, aunque la expresión que representan sea un nombre común. Entonces, las siglas significa lo de que corresponde a una organización, a una institución, o también, como es el caso aquí del ejemplo que vamos a ver a continuación, la palabra VIH se escribe sin puntos y sin espacios entre cada letra y es con mayúsculas porque es una sigla, aunque sea nombre común, pero corresponde a una sigla de un virus, ¿verdad? Entonces, virus de inmunodeficiencia humana, entonces se abrevia con mayúsculas. También podemos ver una observación en esto, que dice, ojo, no se marca el plural con una letra S al final. Entonces, un ejemplo claro de ello es cuando decimos algunos PC, es la palabra correcta. Igual con algunos DVD. La palabra incorrecta sería ahí agregar PCS, que sería incorrecto, como dice aquí, agregar la S al final. Entonces, si nos damos cuenta, para una abreviatura solo se abrevian en plural, así como está dicho ejemplo. Otros ejemplos, también podemos ver aquí que las siglas iniciales de una palabra o expresión compleja, como les decía yo, VIH, que es un virus de inmunodeficiencia humana, esto se abrevia con mayúsculas. También la palabra GAD, que es Gobierno Autónomo Descentralizado, son siglas que siempre van a ir con mayúsculas, aunque sean de nombres comunes. Y más aún las de las organizaciones. Todas las siglas de organizaciones se escriben todas las letras con mayúsculas. Por ejemplo, OEA, que es la Organización de los Estados Americanos. SRI, que es Servicio de Rentas Internas. Y así podemos ir obteniendo muchos más ejemplos que nos pueden ampliar este conocimiento acerca de las abreviaturas y siglas. Finalmente también vamos a trabajar lo que son los acrónimos, que en sí
consisten en un tipo especial de siglas que nos sirven para interpretar la información de esta manera, que podemos ver en el ejemplo. Quisiera trabajar como un intérprete en la ONU. Entonces, podemos conformar una oración y incluir las siglas como una palabra común con cierta naturalidad, pero sabemos nosotros de que esa abreviatura tiene un significado. Por ejemplo, ONU es la Organización de las Naciones Unidas, pero ahí está en un breve resumen. Entonces, si miramos las pymes son un importante motor de la economía nacional. Igual, tanto en el caso de la ONU, como es la Organización de las Naciones Unidas, como pymes, pequeñas y medianas empresas, que son términos comunes, pero los usamos como abreviaturas aquí, entonces se les conoce como acrónimos a estas palabras simples. Entonces podemos ver que estas palabras nos sirven para realizar muchas veces, ¿verdad? La redacción mejor de un texto, porque a través del conocimiento podemos ir perfeccionando también nuestra redacción. Entonces es muy importante saber abreviar. Podemos ver otros ejemplos en donde, o mencionarlos, como la palabra doctor, que se abrevia DR. También podemos ver cómo se abrevia la palabra profesor, que es prof y un punto, ¿verdad? Entonces, también en las organizaciones podemos ver lo que es la abreviatura del Ministerio de Educación, que es Mineduc. Entonces, todas esas abreviaturas permiten en cierto momento simplificar también cuando el lector hace lectura de un texto, facilita también la expresión escrita. Y en cierto momento, si son abreviaciones, si son palabras o términos muy largos, permite que el lector lo pueda entender de una manera más reducida, más resumida. Siempre, ¿verdad? Identificando si los lectores no tienen el conocimiento de qué significa primeramente estas siglas, entonces el escritor siempre tiene que darlas a conocer y ya después en los siguientes párrafos se pueden ya escribir solo las abreviaciones, ya entonces ya el lector identifica a qué corresponden cada siglas. Entonces es muy importante aprender en qué momento se hace uso también y cómo se hacen las abreviaciones, porque no es solo la forma que uno considera, sino que también hay que regirse por las reglas para mejorar la redacción de nuestros textos. Entonces, únicamente esto veremos en la clase de hoy. Las referencias las encontramos en Argumentos de Comunicación y Literatura 11 de Editorial Santillana 2010. Y les agradezco mucho por la atención que prestaron a la clase.